nuestro programa Conversando las Escrituras, el día jueves en el Señor. Y saludamos cordialmente en el nombre del Señor Jesucristo, dando la bienvenida a todos los hermanos y hermanas en la fe. En esta tarde con la Escritura, Salmo 24, dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad. Amén. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios en esta hora que sea con nosotros, en esta hora de la tarde. Señor Jesús, amado Dios, te damos gracias porque tú eres Dios arriba en el cielo, como también aquí abajo en la tierra, y fuera de ti no hay quien pueda salvar. Tú eres la esperanza de tu pueblo, tú eres la esperanza de tus hijos, y en esta tarde, Señor, apelamos a tu buena voluntad y a tu gran amor para pedirte, Señor, sea con nosotros en este programa, sea dirigiendo nuestra mente, nuestro corazón, y todo lo que hagamos, Señor, sea para exaltar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos también por tus hijos y por tus hijas y por todos los que buscan en esta hora de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Yo siento desmayar. Me siento perdida en esta tormenta, pero en medio de ella yo escucho la voz que me dice: no te rindas, yo venceré, caminaré, pelearé esta batalla. Bien, hermanos, Dios les bendiga en esta tarde de día jueves, como dije antes, ya culminando una nueva semana en el Señor, esperando que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes,
Saludamos a nuestro hermano Manuel Cárdenas, que está en sintonía, y así a todos los hermanos que el día de hoy estarán junto con nosotros o verán, ¿cierto?, este programa en forma diferida. Un programa que tiene el propósito de edificar la iglesia, exaltar también el nombre de Jesucristo por sobre todas las cosas y llevar el conocimiento de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El día de hoy no tuvimos programa por la mañana, ¿cierto? Este programa Conversando la Escritura que va de 5:30 a 6:30 de la mañana. Por tanto, suplimos ese tiempo el día de hoy en la tarde con la ayuda de nuestro Señor. Y para continuar, hermanos amados, en esta tarde, el capítulo 27 del libro de Hechos. Ya quedan solamente 2 capítulos para concluir el paso por este libro. Y dice en el nombre de Jesús, el capítulo 27, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusto. Recordemos que Pablo, hermanos, presenta defensa delante del rey Agripa y su esposa Berenice, la cual, hermanos amados, dijimos claramente que era judía, hebrea. Entonces, por tanto, el rey Agripa sí tenía conocimiento en cuanto a las cosas de los hebreos. Sabía lo que Pablo estaba hablando. Y Pablo, cierto, con mucho denuedo, predica el evangelio delante del rey Agripa. Y este hombre se sorprende de tal manera que le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristianos. Amén. Y Pablo termina diciendo que quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Amén. Y cuando habían dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaron entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Entonces fue enviado Pablo a Roma, y aquí comienza el relato de Lucas. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcamos en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nigdo, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Dios bendiga a nuestra hermana María Inés Galdame, amén. Y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicios y muchas pérdidas, no solo de del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía.
Pablo, hermanos amados, en visión, veía que ciertamente el barco iba a sufrir la destrucción, la pérdida, pero este hombre llamado Julio, ¿cierto? El que iba a cargo, no le hizo caso, ¿verdad? Y se decidieron a navegar pese a todas las circunstancias. Y siendo incómodo el puerto, dice, para invernar, la mayoría acordó zarpar. ¿Ve? También de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y al sudeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenía que lo que deseábamos, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultades pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, teniendo temor de dar en Sirte. Arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatido por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Dios bendiga a nuestros hermanos de Discipulado en Acción. Amén. Porque esta noche, dice, ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esto Pablo lo expresa en una de las cartas a los Corintios, cuando dice que tuvieron sentencia de muerte en un momento, ¿verdad?, de su ministerio. Dice que Pablo, ¿verdad?, tuvo sentencia de muerte para que confiasen en aquel que era el dador de la vida, no confiasen en sí mismo. Esta es la parte donde el barco, ¿cierto?, naufraga, pese a que Pablo había advertido de esta situación, de lo que iba a ocurrir, pero recuerde que Dios le había dicho a Pablo que él tenía que dar testimonio, ¿verdad?, delante de los reyes, y esa petición que Pablo hace delante de Félix, delante de Claudio Licia, delante de Festo, delante de Agripa, de hermanos, de ser juzgado por César en Roma, eso venía de parte de Dios. No era un capricho de Pablo de querer llegar a Roma, hermanos amados, para testificar del Evangelio de la gracia. Y aquí Pablo dice que, ¿cierto?, conforta a la tripulación, diciéndole: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios a quien soy y a quien sirvo. ¿De quién soy? Escuche, de quién soy y a quién sirvo. Diciendo Pablo: no temas, escuche, es necesario que comparezcas ante César. He aquí Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas.
y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciera de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas de las ramas secas, las echó, y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfecho, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izada al viento. La vela de proa enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincando quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echaran los primeros y saliesen a tierra, y los demás partes en tablas en las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Tal como Dios le había dicho al apóstol, ¿verdad? Le había revelado que no iban a sufrir pérdida alguna en cuanto a la nave, sí, pero en cuanto a las personas, no fue así. Era necesario que Pablo, como dije al principio y como lo dice la Escritura, testificara ante César, que era la máxima autoridad gubernamental de aquello entonces. Recordemos, hermanos amados, que el Imperio Romano era el que gobernaba en aquellos tiempos, ¿verdad? En el mundo de ese entonces. Y el Evangelio en ese entonces ya fue expandido por todo la tierra, ¿sí? Así tal como usted lo oye. Los discípulos que fueron nombrados apóstoles, fueron los encargados de llevar el Evangelio de Dios por todos los lugares. Amén. Bueno, luego el mundo continuó, ¿cierto?, su rumbo, nacieron más países, qué sé yo, ¿verdad? Se descubrieron más lugares, y es lo que se ha ido dando a través de la historia. Amén. Vamos a continuar, hermanos, para concluir este libro, que esta parte final, hermanos, nos relata la culminación, ¿cierto?, de la vida del apóstol Pablo. Es como lo dije la otra vez, el libro de Hechos se divide en 2 partes.
Y los actores, los actores de este libro eh, tienen en cierto modo Pedro, ¿verdad? En los primeros capítulos, en los primeros, por decirlo así, los primeros 15 capítulos, y luego el apóstol Pablo ya predicando el evangelio a los gentiles, Pedro yendo a los judíos, ¿verdad? Y Pablo predicando, llevando a cabo la predicación del evangelio a los judíos. Ahí encallaron en esta isla, ¿verdad? Terminaron naufragando, llegaron a esta isla, y aquí acontece, hermanos, algo muy especial. Y esto es lo que relata el capítulo 28, resalta situaciones que viven, ¿verdad? Los nativos de esta isla, cuando, bueno, acogieron a esta gente que naufragó, ¿verdad? Y dice, estando ya salvos, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron no con poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció, y ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto, y de repente les cayese muerto. Mas, habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios, con minúsculas. Dios bendiga a nuestra hermana Inés, Dios le bendiga, ¿ven? En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Ahí Dios se glorifica también, y por cierto, el evangelio también fue predicado en la isla de Malta, de una u otra manera, ¿verdad? Como decía adelante, el evangelio iba siendo predicado. En este momento, por ejemplo, en el capítulo 28, con harto sufrimiento de parte de cierto del apóstol Pablo por el tema del naufragio, ¿verdad? Pero ahí, como le dije antes, es donde Pablo le escribe a los corintios en cierta parte, en el 2 de Corintios, cuando dice que ellos tuvieron sentencia de muerte. A ver, vamos a buscarlos y lo encontramos para poder corroborar, hermanos amados, porque es importante ir corroborando lo que el Señor dice. Dice acá, porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, ¿ves? Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Ves? Este es el naufragio de los 14 días. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de ¿qué? De muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Esto lo relata el apóstol Pablo, tuvo esta vivencia, pero en cierto modo también Pablo sabía, ¿verdad? Porque el otro día tuvo el ángel del Señor y le dijo que no tuviera miedo, que él tenía que testificar en Roma. Y pasado 3 meses, dice, nos hicimos a la vela, estuvieron 3 meses en esa isla, 3 meses, hermanos amados, donde se predicó el evangelio, ¿verdad? Se llevó a cabo también de parte de Pablo la predicación del evangelio. Pablo, donde llegaba,
hermanos, predicaba el Evangelio. Y ese es el sentir que nosotros también debemos tener, hermanos amados, en nuestras vidas. Llevar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Cuando Pablo le dice en la carta a los romanos que él tenía deuda con los griegos, ¿verdad? Está hablando de ese sentir. Dice, a griegos y a no griegos, a sabios y no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El sentir del apóstol Pablo era ese. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes. Amén. Predicar el Evangelio. Llevar a cabo, hermanos amados, la predicación del Evangelio. Para eso fue puesta la iglesia en esta tierra. La iglesia tiene, hermanos amados, la iglesia tiene, hermanos amados, una gran responsabilidad. Ese sentir, como dice mi hermana, hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo. Nosotros como salvos, como apartados ya, como iglesia, porque la iglesia significa los llamados afuera, tenemos la responsabilidad sobre nuestros hombros de anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que es el Evangelio? Son las buenas noticias. Amén. Voy a seguir leyendo un poquito. Dice, pasado 3 meses nos hicimos a la vela, dice, en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Paulo, y llegados a Siracusa, tuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a la región, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiaba. Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestro padre, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí en ninguna causa de muerte. Pero poniéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni hemos venido a alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado alguno mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra de ella. Había un mal, amén, había un mal ahí, hermanos amados, que esto lo describe el libro romano, que lo vamos a comentar después, una vez terminado acá. Un mal entendimiento de parte de los judíos con respecto al Evangelio. Y es claro que si mientras Dios no le abriera el entendimiento, ciertamente ellos no iban a entender lo que significaba la gracia. Era un pueblo que estaba muy envuelto en la parte legal, en la parte ritual. Entonces ellos afirmaban claramente que ellos eran salvos, porque eran, según ellos, guardadores de la ley. Entonces Pablo le hablaba de la gracia y al parecer ellos sentían que había una contraproducencia o una oponencia entre la ley y la gracia. ¿Ya? Esto por ahí en el capítulo 6 de Romanos, Pablo explica esto, pero voy a terminar
el relato de esto para que vamos un poquito y veamos por qué la oposición de los judíos con respecto al Evangelio. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde. Escuche, hermanos amados, nosotros a veces hacemos programas, por ejemplo, aquí mi hermana que está presente, hacemos programas de 1 hora. Hay hermanos que hacen un programa un poco más extenso, un poco más corto, pensando que tal vez con esto nosotros abarcamos todo, ¿no, hermano? Fíjese que para hablar realmente del Evangelio necesitaríamos muchos días para ir poder entendiendo la profundidad que tiene la Escritura. ¿Ah? Así como el amor de Dios, ¿cierto? Que relata, hermanos amados, que es profundo, que es ancho, que es alto, que es a veces incomprensible. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio. Y dice que aquí dice, persuadiéndole acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés, voy a leerlo de nuevo, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales, mire, les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de qué, de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Les mostraba a Cristo en la Escritura, en la antigüedad, y también les revelaba, conforme a la gracia, quién era Jesús. Recuerde que los judíos rechazaron a Jesús, porque ellos pensaban que era el hijo de María, aparte que lo tenían como un difunto, porque no todos creyeron en la resurrección. Recuerde que los sacerdotes encubrieron, ¿verdad?, a los guardias, que los guardias habían dicho que ellos se habían quedado dormidos. Y les pusieron una declaración en su boca diciendo que dijeran que los discípulos habían venido por la noche y habían robado el cuerpo de Cristo. ¿Fíjense? Entonces esto todo se difundió, por hermano. Los judíos, los sacerdotes difundían estas cosas y la gente le creía más a ellos que a los del camino, como se le llamaba antes, ¿verdad? Y no escuchaban, hermanos, las declaraciones de los apóstoles, sino que escuchaban, ¿cierto?, a los líderes, que eran los que gobernaban. Lo que pasa muchas veces hoy día, cuando uno va con el evangelio más claro, ¿verdad? Muchos pastores que están un poquito ciegos no dejan, ¿cierto?, que se enseñe la Escritura en profundidad. ¿Por qué? Porque a veces están arraigados a una tradición y no quieren salir de la tradición. Amén. Yo recibí esto de mi abuelo, pero hay que leer la Escritura. La Escritura es la que nos abre los ojos. Amén. La Escritura es como la miel, como dice la misma palabra del Señor. Y por eso que Pablo les declaraba, por medio de la ley de Moisés y los profetas, les declaraba a Cristo, porque los profetas hablaron de Cristo. Moisés habló de Cristo. Amén. Entonces, por tanto, ellos no le veían. No veían a Cristo en la Escritura. Entonces, Pablo se encargaba de una u otra manera de hacerles ver a ellos que sí, Cristo era el Mesías, que Jesucristo era el enviado, que Jesucristo que era el que ellos esperaban. Y por eso que, imagínense, estaba desde la mañana hasta la noche. Y por eso le decía, nosotros hacemos un culto de 1 hora, 2 horas en las casas de oraciones y ya queremos irnos para la casa pensando que ya estamos llenos, estamos satisfechos. No, hermanos amados, aquí hay mucho que aprender. Es como dice que hay mucho género que cortar, mucho. Y por eso que es importante, hermanos amados, ir ciñéndose a lo que la Escritura dice. Dice luego, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Es cierto. Ellos no estaban con el entendimiento abierto. No tenían de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estaban en una postura, ciertamente, si usted va al relato de Marcos, Lucas, Juan, Mateo, se da cuenta que cuando los fariseos venían a Cristo, entre comillas, disfrazando, ¿verdad?, una pregunta, era solamente para contender con Cristo. No es que ellos quisieran aprender de Cristo. No, ellos nunca quisieron aprender de Cristo. Las preguntas eran unas preguntas capciosas, eran preguntas que para acusarle, para que Cristo hablara y tener algo que acusarle. Entonces ya no venían ellos con una disposición de corazón. Uno, para poder entender el Evangelio,
tiene que estar dispuesto. Si mi pueblo se humillare, el hombre que quiera entender, hermanos, a Dios, debe estar dispuesto a reconocer primeramente. Por eso es que la Biblia habla de arrepentimiento. Yo debo reconocer quién soy yo. Si yo reconozco quién soy yo, voy a tener la capacidad de poder escuchar a Dios. Pero hay gente que no tiene la capacidad de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque se ha endiosado, ¿verdad? Y no tiene la capacidad, no tiene los sentidos puestos. Es como si hablamos de Marta y de María. Marta estaba afanada. María tenía todos los sentidos puestos. Entonces, a veces hay gente que está escuchando, pero no está oyendo. En nuestros mismos cultos, hay gente que va al culto solamente, hermanos, a pasar el rato. Y esto no es beneficioso para ellos. Unos creían acá, como dice aquí, asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como dice, no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, escuche bien, se ha engrosado. ¿Qué ha pasado? Se ha engrosado. Y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Hay un propósito de Dios también ahí con Israel. Aquí estamos hablando de Israel. Amén. Estamos hablando, Pablo está tomando la escritura con respecto a Israel. Israel fue enceguecido, hermanos amados, para dar la pasada, ¿cierto? Por decirlo así, a los gentiles. Dice, sabed pues que los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ya, aquí Pablo está, hermanos, hablando con respecto a la salvación nuestra. Por eso que, hermanos, es triste ver cómo los gentiles, los griegos, los gentiles, no puedan entender esta situación. Hemos analizado el libro de los Hechos hasta este capítulo 28, ¿verdad? Si usted ha seguido, y si no lo ha seguido, en YouTube está el canal, ¿verdad? Usted puede seguirlo de esa manera. Se va a dar cuenta de muchos detalles, y es por eso que es importante, hermanos amados, que nosotros como iglesia, Dios bendiga a nuestra hermana Jessie Paulina y a nuestra hermana Juana de Valdivia, a nuestra hermana Elizabeth Sáez, que también se han conectado con nosotros. Es importante que nosotros como iglesia podamos atender estas situaciones porque son importantes. Aquí en la Escritura no hay nada a desechar. Cuando Cristo habla de la parábola, por ejemplo, de la siembra, en Mateo tiene una situación que la siembra va de menos a más, y en Marcos va de más a menos. Entonces, ¿entendió mal Marco o ciertamente Jesús quiso enseñar algo con estos? Ciertamente Jesús sí quiso enseñar algo con este tema de la parábola. La iglesia naciente, la iglesia judía, la iglesia que empieza allá en el libro de Hechos 2:38, ¿cierto? Cuando vino el Pentecostés, el ruido, ¿cierto? Y lo que vieron. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Jorge Candia también, que está en sintonía, y a todos los hermanos de Semillero. Amén. Y de Cauquenes, mi hermana Jessie también está por ahí. La iglesia, esta iglesia naciente, que es la iglesia que, si usted ve, parte con casi 120, ¿cierto? En Pentecostés, que le llamamos nosotros el día de Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu Santo, ¿cierto? Donde hablaban en otras lenguas. En aquel día se convirtieron 3.000 judíos. 3.000. Escúchelo bien. La segunda predicación del Evangelio, 5.000 judíos. Si usted va, hermanos, estudiando el libro de Hechos, hasta el capítulo 15, hay una gran entrada de judíos a la iglesia. ¿Ya?
En el capítulo 10 de Hechos, Pedro es combinado a ir a la casa de Cornelio. Cornelio era un centurión romano, Dios bendiga a Sabdi Guerrero, Dios le bendiga mucho. Es enviado por el Señor a la casa de Cornelio, Cornelio un gentil, y escuche, Cornelio tenía desde Dallas, Texas, Dios bendiga, desde Dallas, Texas, nuestra hermana, ¿ven? Cornelio tenía su casa llena, y no eran judíos, eran gentiles. Y ahí, hermanos amados, hay parte el proceso de salvación de los judíos, porque acuérdense que en el capítulo 9, Pablo es llamado al ministerio de parte del Señor. Pedro como que no entendió mucho el llamamiento de los gentiles, hubo una pugna también en la iglesia, y en el capítulo 15 ocurre el primer concilio de la iglesia donde los judíos querían hacer que los gentiles se circuncidaran y guardaran todas las costumbres y los ritos de parte del pueblo de Israel que ya habían sido eliminados. Y el Espíritu Santo habló a la iglesia, se concluyó en enviarle una carta, usted lo puede leer en el capítulo 15, y de ahí para adelante, en el relato que hace Lucas, la iglesia judía empieza a menguar. Ya no se ve entrada de judíos en la iglesia, sino que ahora empieza a florecer la entrada de los gentiles. Y por eso aquí Pablo termina diciéndole a este grupo de judíos que venía a la casa, ¿cierto?, a la posada, a escuchar a Pablo desde la mañana hasta la noche, hasta la tarde, que citándole el libro de Isaías en el capítulo 6, verso 9 al 10, le citó con respecto a la ceguera. El Señor Jesucristo también se lo dijo, cuando habló de la parábola de los labradores malvados, cuando dijo este pueblo del lado me honra, más su corazón está lejos de mí. Sí, ciertamente eso estaba dispuesto por Dios, como todas las cosas. Como todas las cosas, a Dios no se le va nada, no se le escapa nada, ¿ven? ¿Podemos nosotros pensar que a Dios se le escapó algún detalle? No, hermanos amados. La soberanía de Dios es soberanía, valga la redundancia. Entonces dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. La iglesia después tenía su asiento en Jerusalén, pero luego la iglesia plena se traslada a Antioquía de Pisidia. Ahí queda instalada la iglesia, ¿verdad? Y ahí, con una gran cantidad de gentiles, el evangelio empieza a ser propagado nuevamente por todas las naciones. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicándole el reino de Dios y enseñándoles acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Alabado sea el Señor. Parte el apóstol Pablo desde su llamamiento en el capítulo 9 predicando y concluye predicando el evangelio. En una de las cartas él dice que ha acabado la carrera, que ha guardado la fe, que ahora le espera la corona de justicia, y no solamente a él, sino a todos los que amen la venida del Señor. Este sentir, como se lo escribe también a los filipenses, y también a usted que escucha, también a usted que ve en este momento, que haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús, ¿verdad?, con respecto, hermanos, a la salvación. Si Cristo sintió este anhelo por salvar, también nosotros debemos sentir ese anhelo como iglesia de llegar a muchas almas, de predicar el evangelio, de anunciar la verdad, la justicia de Dios a las almas necesitadas. Amén. Y yo lo dije el otro día y lo vuelvo a decir el otro día, uno va por la calle y encuentra a un hombre predicando, hablándole a la gente del Apocalipsis, de los sellos, de las copas, y la gente no sabe nada de esas cosas. A la iglesia yo le puedo enseñar con respecto al Apocalipsis, le puedo enseñar con respecto a muchas cartas de Pablo, pero afuera hay que predicarle el evangelio.
Y el Evangelio es una buena noticia, y es lo que hablábamos delante, porque los judíos se opusieron a la gracia, porque ellos pensaban que con sus obras ellos ya habían alcanzado la salvación. Por eso, hermanos y hermanas, es necesario que estudiemos la Escritura, que profundicemos la palabra de Dios y llevemos a cabo también nuestra gestión, la cual el Señor nos ordenó por medio de su palabra, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, fuere bautizado será salvo. Amén. Y el que no creyere será condenado. A nosotros no nos compete si una persona cree o no cree. Nosotros no fuimos llamados para eso. Lo que tenemos que procurar que la persona entre. Ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo. Que muchos sean salvos, que el reino de los cielos se llene prontamente y podamos partir al encuentro con nuestro Dios. Debemos orar, debemos apoyar la obra de Dios de una u otra manera, ¿cierto? Todos los miembros del cuerpo tenemos una manera, o nos fue dado un don para apoyar esta obra. La iglesia debe seguir adelante, pese a todas las circunstancias, pese a lo que está aconteciendo hoy día con mayor razón, donde vemos que la noche se ha ceñido sobre la humanidad. Estamos viviendo, hermanos, en medio de la oscuridad. Por tanto, debemos, hermanos amados, predicar el Evangelio de gracia. Amén. Concluye el libro de Hechos. Mucho conocimiento gracias al Señor, porque nos otorga la posibilidad de poder ir entendiendo, que nuestros sentidos estén abiertos, que nuestros ojos estén abiertos. Darle gracias a Dios primeramente por darnos esta capacidad, que es de Él, porque Él la da, y darle gracias a usted por la sintonía, por poner atención. Amén. Debe existir en nosotros el anhelo y el deseo de querer conocer más y más a nuestro Dios. Sí, eso es importante. Para amar a Dios hay que conocerlo. Y ese tiene que ser, hermanos, en nosotros siempre ese sentir, como iglesia. Él nos salvó, nos redimió, nos perdonó para llevarnos a vivir eternamente con Él. Amén. Y eso es lo maravilloso, que habiendo sido enemigos de Dios, hoy somos amigos. Amén. ¿Sí? Damos gracias a nuestro Dios en esta hora. Vamos a concluir este programa. Ya mañana, si es Dios así lo permite, estaremos con el libro de Efesios, ¿sí? La carta a los Efesios, donde también hay una riqueza tremenda para la iglesia. Amén. Le invitamos cordialmente a usted a seguir nuestros programas en el canal de YouTube y también por Facebook. Amén.